Era una ciudad en silencio, un silencio antinatural, pesado, que se aferraba a las paredes de adobe y a los adoquines. Las plazas, normalmente un vibrante tapiz, estaban desiertas. Comerciantes, puestos vacíos, niños jugando, columpios y juegos vacíos, conversaciones animadas, bancos y mesas vacías. Su vacío era un grito mudo, un testimonio del miedo. El sol de la tarde proyectaba sombras largas y solitarias sobre las fachadas cerradas. Era el año 1833. La Ciudad de México contenía la respiración, esperando un enemigo invisible. El bullicio de la vida cotidiana había sido reemplazado por puertas y ventanas cerradas con cerrojo. Dentro de las casas, el silencio era diferente. Murmullo de rezos, gemido ahogado de un enfermo, llanto contenido de una familia. El cólera no respetó fronteras ni pidió permiso. Cruzó los vastos mares escondido en los cuerpos de los viajeros, en las bodegas húmedas de los barcos mercantes, en el agua contaminada de los barriles. Desembarcó en los puertos bulliciosos de México como un polizón mortal, mezclándose con la multitud y comenzando su silenciosa conquista. Desde las costas, su avance hacia el interior fue inexorable y rápido. Siguió las rutas comerciales, los caminos reales, los senderos polvorientos que conectaban pueblos y ciudades. Cada viajero, cada comerciante, cada soldado se convirtió, sin saberlo, en un posible portador de la muerte. La gente no sabía cómo detenerlo, cómo combatirlo. Era un enemigo sin rostro y sin forma. La enfermedad se manifestaba con una violencia brutal y repentina. Una persona podía sentirse perfectamente sana por la mañana y estar al borde de la muerte por la noche. Los síntomas eran aterradores: malestar agudo, diarrea acuosa e incesante, vómitos violentos, piel fría y azulada, ojos hundidos, calambres que retorcían el cuerpo. En cuestión de horas, perdían toda su fuerza, reducidos a una cáscara vacía de lo que habían sido. La velocidad del cólera era quizás su rasgo más aterrador. La muerte se convirtió en una presencia constante. Las cifras de fallecidos se dispararon. Miles de personas murieron en cuestión de semanas. Se cavaron fosas comunes. El aire se llenó del sonido lúgubre de las campanas. Una melancolía colectiva se apoderó de la nación. Velas encendidas, oraciones desesperadas. La rápida expansión fue como un incendio en pradera seca, de un caso aislado a epidemia plena. Con conocimientos limitados, las medidas fueron tardías o ineficaces. La enfermedad siempre iba un paso por delante. El dolor se amplificó con pánico. El miedo era tan contagioso como el microbio. Buscaban protección en amuletos, remedios populares, rituales supersticiosos. La muerte no discriminaba, pero los pobres en hacinamiento fueron los más afectados. Ni los ricos estaban a salvo. En la Ciudad de México, más del 5% pereció en meses. Los registros parroquiales lo atestiguan. Los médicos perdieron la confianza. Charlatanes ganaron adeptos. Rumores, semillas venenosas listas para estallar. En medio del caos, los rumores circularon como veneno. De boca en boca, de casa en casa. La pregunta era: ¿por qué está pasando esto? En ausencia de una respuesta convincente, la gente construyó la suya. La teoría más peligrosa: alguien causaba deliberadamente esta masacre. La sospecha cayó sobre gobierno y comunidad médica. ¿Impotentes o cómplices? El rumor tomó forma. Autoridades y médicos envenenaban fuentes, acueductos e incluso el agua bendita. Era más fácil creer en maldad humana que en un microbio invisible. Así se canalizó la rabia hacia un objetivo. Cualquier extranjero o persona distinta podía ser señalado como envenenador. La histeria suplantó la razón. Nosotros contra ellos. La ciudad no solo estaba enferma de cólera, estaba enfermando de odio. La tensión acumulada en la Ciudad de México finalmente se rompió. Ya no se quedaban en casa, salían a exigir justicia, a castigar. Multitudes enardecidas, artesanos, jornaleros y los más pobres llenaron las plazas. La creencia del agua envenenada se convirtió en grito de guerra.
Así nació el motín de los coléricos. No fue pacífico, fue violento y caótico. Palos, piedras, cuchillos, antorchas se convirtieron en fuerza destructiva. Gritos mezclaron justicia con amenazas de muerte. Sin líderes ni organización, expresión de un pueblo traicionado. Asalto a edificios oficiales, boticas y fuentes públicas. Rompieron caños y tuberías. Irrumpieron en templos, profanando lo que consideraban contaminado. Buscaron médicos en casas y hospitales, acusándolos de asesinos. Varios fueron golpeados, algunos huyeron. Días de ley de turba, enfrentamientos con guardias superados en número. Hubo heridos y muertos. El cólera ya no era el único asesino. Los hospitales, santuarios de cuidado, se convirtieron en el epicentro de la violencia del motín. A ojos de la turba, eran fábricas del supuesto plan de envenenamiento. Las puertas fueron derribadas a hachazos y con arietes improvisados. Una vez dentro, desataron destrucción. Rompieron ventanas, volcaron muebles, saquearon y destruyeron medicinas. Las camas fueron quemadas, a veces con pacientes aún en ellas. Los que pudieron, huyeron despavoridos. La atención, ya precaria, colapsó. Médicos perseguidos, golpeados y humillados. Religiosas también atacadas. Se destruyeron archivos, registros y documentos de salud pública, oficinas saqueadas. La ciudad quedó sin capacidad de respuesta. La ciudad sangraba por la enfermedad y por la violencia autoinfligida. Ante la anarquía, el gobierno actuó con fuerza decisiva. Valentín Gómez Farías priorizó restaurar la autoridad del Estado. Se ordenó marchar a tropas acuarteladas para sofocar el motín y recuperar espacios clave. Soldados resguardaron edificios, hospitales y fuentes. Toque de queda, arresto o abatimiento tras anochecer. Con órdenes firmes, dispersaron amotinados con bayonetas, caballería y disparos. El sonido de los mosquetes se unió a las campanas. Bandos y panfletos explicaron el cólera y negaron envenenamientos. La desconfianza persistió. Hubo arrestos, juicios sumarios y condenas, prisión, exilio o trabajos forzados. Poco a poco volvió una apariencia de calma. El motín terminó, pero sus cicatrices apenas comenzaban. Aunque la violencia fue controlada, el cólera continuó su marcha mortal. Al remitir la enfermedad, la ciudad hizo balance. Las heridas eran dobles, plaga y motín. Cicatrices de la plaga, familias diezmadas, miles de muertos, dolor imborrable. Heridas del motín, ruinas, sanadores caídos, confianza social hecha añicos. La epidemia reveló un estado débil. El motín, un abismo de resentimiento. Se entendió la importancia del saneamiento, agua limpia y gestión de residuos. Semillas de futuras reformas salvarían vidas. 2 plagas asolaron México. Una del Vibrio cholerae, otra del miedo. El miedo se propaga por susurros, miradas y rumores. Viaja en la conversación y la incertidumbre. Su síntoma principal es la desconfianza. Aísla, vuelve hostiles y empuja a actuar sin pensar. La sospecha se toma por evidencia, la acusación por veredicto. La violencia a menudo supera al peligro original. Es crucial recordar la verdad en crisis. El agua limpia salva vidas. La información clara, precisa y honesta también. Calma y confianza son medicina social. El motín de los coléricos fue una lección escrita con sangre y lágrimas. Cuando el miedo se impone a la razón, una ciudad se vuelve contra sí misma. El motín de los coléricos, cuando el miedo enfermó a México,